Bienvenidos otra vez a Mecánica Universitaria. Vamos a ver este problema de estática sobre análisis de armaduras. En este problema del libro de Bill Johnston, nos pide que indiquemos la fuerza de cada elemento de la armadura y también determinar si los elementos están en tensión o en compresión. Para poder resolverlo, tendremos que elaborar diagramas en cada uno de los nodos, señalando las fuerzas y aplicando los conceptos que vimos de equilibrio de fuerzas en el plano. Y así, de nodo por nodo, vamos a ir encontrando las fuerzas de cada elemento. Esta armadura se encuentra soportada en dos apoyos, y estos apoyos generan reacciones, los cuales también tenemos que considerar en los diagramas de equilibrio de fuerzas. En el apoyo del nodo A, es un apoyo de tipo rodillo deslizante, por lo cual solamente genera una reacción vertical, a la cual vamos a nombrar reacción A en Y. Y en el nodo H es un apoyo fijo y nos genera dos reacciones, una vertical y una horizontal, que nombraremos reacción H en Y y reacción H en X. En este sistema tenemos una ventaja. Si vemos las distancias que hay entre cada elemento, las alturas y las fuerzas externas aplicadas, se observa que tenemos un eje de simetría, por lo que los elementos de la izquierda de esta armadura, sus fuerzas y características de tensión o compresión serán iguales en los elementos del lado derecho. Además, al no tener fuerzas en horizontal o inclinadas, podemos determinar que la reacción H en X es 0 y que por simetría la reacción HY es igual a la reacción HY. Y al ser igual estas dos reacciones, podemos encontrar sus fuerzas de reacción de manera sencilla, sin tener que hacer cálculos de momentos. Así que si sumamos las reacciones AY más R más la reacción HY, esto va a ser igual a las reacciones. Tenemos dos cargas de 300 libras y tres cargas de 600 libras, que al sumarlos 600 más 1800 nos da 2400, y como RAY es igual a RHY, entonces la reacción en AY es igual a estos 2400 entre 2, obteniendo una fuerza de reacción de 1200 libras en estos dos apoyos de forma vertical. Y con esto completamos nuestras fuerzas que se están aplicando en la armadura. Lo que sigue es analizar nodo por nodo las fuerzas que están en equilibrio para determinar las fuerzas que desconocemos, por lo que tenemos que elegir con qué nodo empezar. Casi siempre lo ideal es empezar en los apoyos, porque tenemos más información. Entonces podemos empezar con el nodo A o con el nodo H. Cualquiera de los dos nos va a dar el mismo resultado porque es simétrico. Entonces, empezando por el nodo A, que es igual a H, vamos a diagramar o dibujar las fuerzas que están incurriendo en este nodo. Empezamos con las fuerzas conocidas, la reacción del apoyo de 1200 libras hacia arriba y la carga de 300 libras hacia abajo. Y tenemos la barra AB y la barra AC. Nos falta indicar la dirección de estas dos barras. La podemos proponer y después revisar si la dirección es correcta. Pero si hacemos un poquito de análisis, podemos determinar cuál va a ser la dirección de las dos barras. Observen que tenemos una reacción hacia arriba de 1200 libras y hacia abajo una de 300 libras. La resultante de estas dos fuerzas sería una fuerza de 900 libras hacia arriba. Para que este sistema se encuentre en equilibrio, la barra AB debe tener una reacción vertical hacia abajo de 900 libras para que esté en equilibrio las fuerzas en Y. Por lo que hemos razonado que la dirección de la barra AB es hacia el nodo. Y en cuanto a la barra AC,
Como ya tenemos una fuerza hacia la izquierda en el eje X, la barra AC tendrá que contrarrestar esta fuerza para que el equilibrio se mantenga, para que el sistema se mantenga en equilibrio. Y para poder empezar a trabajar con este diagrama, nos falta indicar la dirección de AP, del cual podemos calcular el ángulo o, conociendo las longitudes, 6 pies de altura y 8 pies de base, podemos determinar el siguiente triángulo. 6 pies de altura, 8 pies de base y una hipotenusa de 10 pies. Y para simplificar más los cálculos más adelante, podemos utilizar su triángulo similar de 3, 4, 5. Debido a la cantidad de valores conocidos y aquellos que no conocemos, lo que nos conviene es empezar a realizar una suma de fuerzas en Y igual a 0. Entonces tenemos la fuerza positiva o hacia arriba de 1200 libras menos la fuerza de 300 libras que va hacia abajo, y nos faltaría aquí agregar la fuerza en su componente Y de AB, que su componente vertical, considerando este ángulo, sería la fuerza de AB por el seno del ángulo, y el seno a partir de ese triángulo es igual al opuesto entre la hipotenusa. Entonces la componente vertical sería AB por 3 entre 5, y como es un sistema en equilibrio, igualamos a 0. Realizamos las operaciones que se pueden hacer. Hacemos el despeje de AB y nos quedaría que AB es igual a 5 por 900 entre 3. Tenemos que la fuerza de AB es de 1500 libras. Y el ser positivo significa que no nos equivocamos en dirigir la fuerza hacia el nodo. Y sabemos que toda fuerza de un elemento que se dirija hacia el nodo significa que está trabajando a compresión. Y ahora ya nada más nos falta indicar cuál es la fuerza de la barra AC. Que como nada más tenemos dos fuerzas, AB ya la conocemos, AC sería equivalente a la componente horizontal de AB. Pero vamos a hacerlo a través de una suma de fuerzas en X. Así, la fuerza del elemento AB se dirige hacia la izquierda en X, será menos AB, y con este triángulo sacamos el coseno, que es 4 entre 5, más la fuerza del elemento AC, que está dirigida hacia la derecha, igual a 0. Ya conocemos AB. Entonces simplemente sustituimos y realizamos la operación. Y obtenemos que la fuerza del elemento AC es de 1200 libras. Y como esta fuerza sale del nodo, se considera en tensión. Entonces, ya hemos encontrado las dos variables con las que iniciamos este diagrama del nodo A. Y si lo complementamos en la armadura, hemos encontrado el elemento AB con fuerza de 1500 libras y el AC de 1200. Ahora hay que determinar con cuál siguiente nodo vamos a trabajar. Nos conviene que nos dirijamos al nodo C porque tenemos dos variables o dos elementos desconocidos, mientras que en el nodo B tendríamos en este momento 3 elementos conocidos, por lo que trabajaremos a partir de este nodo. Elaboramos el diagrama de fuerzas en el nodo C. Tenemos la ya conocida fuerza del elemento AC, que señalábamos está en tensión. La fuerza desconocida a este momento del elemento CE y BC. En este momento podemos determinar con mucha rapidez que como nada más tenemos dos fuerzas en el eje X, CE va a ser igual a la fuerza del elemento AC. Así que sin hacer tantos cálculos,
CE es igual a 1200 libras. Esto porque estamos hablando de equilibrios. Y como la fuerza parte del nodo hacia afuera, se considera que está en tensión. En cuanto al eje Y, no tenemos fuerzas externas que se apliquen en este nodo, por lo que BC es un miembro de fuerza cero. Y hasta ahora esto es todo lo que podemos encontrar de este nodo. Entonces, con la información obtenida hasta el momento, nos conviene que continuemos con el análisis del nodo D, ya que ahora nada más tenemos dos elementos desconocidos. Entonces elaboramos el diagrama de fuerzas que actúan en el nodo B. Tenemos la de 1500 del elemento AB, el elemento BC, que es un miembro fuerza cero, y las barras o elementos BD y BE que desconocemos. Y además de los elementos de la armadura, tenemos una fuerza externa hacia abajo de 600 libras. Ahora tenemos que suponer hacia dónde se dirigen las fuerzas de BD y BE. Y vamos a proponer estas direcciones. Y evaluándolos vamos a saber si la propuesta es correcta o hay que hacer alguna modificación. A primera vista, podemos observar que tendremos que elaborar las dos ecuaciones de suma de fuerzas tanto en X como en Y y después resolverlas de forma simultánea para conocer el valor de estos elementos. Como necesitamos conocer las componentes perpendiculares de las fuerzas, necesitamos conocer la dirección, ya sea el ángulo o su relación a partir de ese triángulo. El elemento BE, como podemos ver aquí en la gráfica, tiene las mismas distancias, 8 de base y 6 de altura. Así que podemos utilizar el mismo triángulo que utilizamos para AB, que sería este triángulo de 3, 4 y 5 de hipotenusa. Y observando las distancias horizontal y vertical de BD, su triángulo sería 8 de base y de altura 2 pies y 4 pulgadas, que es igual a 2 enteros y 1/3 de pie. Bueno, si multiplicamos esto por 3, tendremos un triángulo equivalente con 24 de base y 7 de altura, y calculando la hipotenusa por medio del teorema de Pitágoras, la hipotenusa sería de 25. Empecemos a escribir nuestra ecuación de suma de fuerzas en X igualada a 0 y considerando la dirección hacia la derecha positiva. Empezamos con esta fuerza de 1500, va hacia la derecha, es positiva, y su componente en X sería los 1500 por 4 entre 5. Después tenemos la fuerza BD, que es desconocida, y su componente horizontal sería 24 entre 25. Menos la fuerza BE, que por su componente horizontal sería por 4 entre 5. Y todo es igual a 0. Realizamos las operaciones que se pueden hacer. Y despejamos 1200 hacia la derecha. Y por lo pronto, esta ecuación la guardamos mientras hacemos la ecuación de suma de fuerzas en Y. Considerando que la dirección hacia arriba es positiva, la suma de fuerzas en Y quedaría la fuerza de 600 hacia abajo, por lo que es con signo negativo, más la fuerza de 1500, pero en su componente vertical, la cual sería 2500 multiplicados por su proporción de 3 a 5, más la fuerza del elemento BD, que en su componente vertical, de acuerdo con este triángulo de proporciones, su relación es 7 sobre 25. Y la fuerza BE, que también tiene dirección hacia arriba, que de acuerdo a su triángulo de proporciones, la componente vertical es 3 y la hipotenusa es 5, por lo que multiplicamos por 3 quintos. BC, como dijimos en el nodo anterior,
es un miembro de fuerza cero, no ejerce fuerza al nodo. Entonces estas cuatro fuerzas se encuentran en equilibrio, por lo que su suma es igual a 0. Vamos a realizar las operaciones que se pueden hacer. Ya teniendo estas operaciones realizadas, vamos a despejar para dejar las variables del lado izquierdo y este valor constante o el resultado del lado derecho. Y así hemos obtenido esta segunda ecuación con las mismas variables BD y BE como incógnitas y la guardamos. Como podemos ver, ahora tenemos dos ecuaciones y estas dos ecuaciones tienen las mismas variables como incógnitas, por lo que podemos resolverlo de manera simultánea para encontrar los valores de estos dos elementos. Ahora, teniendo estas dos ecuaciones, vamos a determinar cuál es el método que nos conviene más sencillo para resolverlo. Vamos a analizar estos coeficientes, punto 8 y punto 6. Si el coeficiente de punto 6 lo multiplico por 1.3333 me va a dar punto 8, lo cual al multiplicar toda esta ecuación puedo utilizar el método de sumas y restas. Y si multiplico el coeficiente de punto 8 por punto 75 obtengo punto 6 y también puedo utilizar el método de sumas y restas. Entonces yo aquí veo que es más fácil multiplicar toda la ecuación de aquí arriba por punto 75. Entonces realizamos esta operación y vamos a obtener que al multiplicar punto 96 por punto 75 me da punto 72 menos punto 8 por punto 75, ya habíamos dicho que era igual a punto 6 y me faltaría nada más multiplicar 1200 negativo por punto 75, que me da igual a menos 900. Ahora debajo de esta ecuación voy a pasar esta misma ecuación para aplicar el método de sumas. Si sumamos punto 72 más punto 28 me da un entero. Menos punto 6 más 0.6 es igual a 0. Y menos 900 más menos 300 es igual a menos 1200. Por lo que P de este elemento, su valor es de menos 1200 libras. Este símbolo negativo solo significa que en el diagrama colocamos la dirección en sentido inverso. Habíamos propuesto que esta fuera la dirección de BD, pero como el valor nos dio negativo, significa que su dirección es hacia el nodo. Por lo pronto vamos a dejar este valor así en negativo y más adelante vamos a hacer las correcciones. Vamos a determinar el valor de PE. Nada más hay que sustituir este valor en cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces sería punto 28 que multiplica BD, que el valor es menos 1200, más 0.6 de BE igual a menos 300. Hacemos las operaciones. Ahora despejamos. Resolvemos. Seguimos despejando. Y finalmente resolvemos. Obtenemos que el elemento BE, su fuerza es de 60 libras, nos da positivo, por lo que la dirección que propusimos es correcta. Así que aquí no hay que hacer ninguna corrección. Este es el diagrama que tenemos al inicio. BD tenemos que era negativo. Entonces vamos a corregir esta dirección. Ya hicimos esta corrección en el elemento BD. Y BE de 60 libras nos dio positivo, por lo que esta dirección es correcta. Y como el elemento, la fuerza se dirige hacia el nodo, está trabajando a compresión en el nodo. El elemento BE no tuvimos que hacerle ninguna corrección. Su fuerza es de 60 libras y también se dirige hacia el nodo, por lo que también trabaja a compresión.
Y con estos dos valores ya encontramos las fuerzas que trabajan en el nodo B y en el nodo F. Y completamos el diagrama. Ya tenemos casi todos los elementos, pues como dijimos, el elemento DF es idéntico a BD, EF es idéntico a BE, FG es idéntico a BC, que es miembro fuerza 0, FH es igual a BA, GH es igual a AC y EG es igual a CE. Lo único que está pendiente es este elemento de E. Entonces podemos hacer análisis en el nodo D o en el nodo E. Ahí a criterio cada quien puede elegir cuál es el nodo que va a analizar. Yo voy a preferir analizar el nodo E, ya que este triángulo de 3, 4, 5 es más sencillo. Pero realmente el esfuerzo va a ser igual, tanto para el nodo D o para el nodo E. Entonces, en el nodo E tenemos 5 elementos, 5 fuerzas. El elemento CE ejerce una tensión en el nodo de 1200 libras, al igual que el elemento EG, porque es simétrico. El elemento BE ejerce una fuerza de compresión en el nodo, al igual que su elemento simétrico, de 60 libras. Y el que queremos conocer es el elemento DE, el cual, pues como este sistema está en equilibrio y tengo dos fuerzas que van en sentido hacia abajo, para equilibrarlo, es de bien suponer que el elemento DE es hacia arriba. No tiene sentido que realicemos suma de fuerzas en X porque ya no tenemos ninguna incógnita en sentido horizontal. La única incógnita que tenemos es en sentido vertical, por lo que al hacer la suma de fuerzas en Y va a ser más que necesario. Esta es la proporción del triángulo o de la pendiente de las fuerzas de 60 libras. Y pues algunos a lo mejor ya mentalmente ya tienen cuánto es el valor de DE. Pues si tengo 60 inclinados, la fuerza vertical sería igual a 60 por 3 entre 5, quedaría 36. Y tengo dos fuerzas de 36 hacia abajo, por lo que DE, para equilibrarlo, tiene que ser igual a 72. Pero vamos a hacerlo algebraicamente para estar seguros. Así que hacemos la ecuación de suma de fuerzas en Y igual a 0, donde hacia arriba consideramos como valores positivos. Tenemos dos fuerzas de 60 libras, cuyo componente vertical es multiplicando por 3/5, más la fuerza del elemento DE, que como es completamente vertical, no hay que hacer cálculos para sus componentes perpendiculares. Y esto es igual a 0. Nos vamos a la calculadora para resolverlo. Efectivamente, el componente vertical de 60 es de 36 para ambos, por lo que como tenemos dos fuerzas de 36, se tiene una fuerza combinada de 72 libras hacia abajo, más la única incógnita que tenemos, que es DE hacia arriba, pues nos deja que el elemento DE tiene una fuerza de 72 libras que se aleja del nodo, por lo que trabaja a tensión. Y con esto ya hemos terminado de definir las fuerzas en los elementos y determinar la fuerza de cada uno de ellos. Se puede verificar que este resultado sea correcto si analizan ustedes el nodo D. De modo que si a 600 libras le suman las 72 libras en dirección hacia abajo, debe equilibrarse con las fuerzas de 1200 de ambos lados con sus componentes perpendiculares. Esa suma debe dar igual a 0, pero se los dejo a ustedes para que lo demuestren. Con esto concluye esta explicación, que espero haya sido de su agrado. Sigan esta página o este canal para que se enteren de nuevos videos y explicaciones que estén apareciendo.
Si tienen alguna solicitud, algún problema que quieran que resuelvan, con mucho gusto acepto sus mensajes. Les envío un saludo y sigan estudiando las artes oscuras de las matemáticas y de la mecánica para comprender las leyes del universo. Hasta luego.